Voy a ser muy breve porque creo que a Lidia Falcón, para los que estáis aquí, pues casi no hace falta presentarla, es lo suficientemente conocida. Ya sabéis que es escritora, de familia de escritores, periodista, activista política, doctora en filosofía, tiene una producción literaria bastante extensa. Y bueno, yo solamente quería decir de ella que, aunque ha escrito en todos los géneros, ha escrito teatro, ha escrito narrativa, ha escrito ensayo, biografía, crónica, hay algo que preside todas o casi todas las obras que ha escrito, que son las reivindicaciones feministas, la lucha por la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. En este templo de la realización de sueños, de ideas, de reivindicaciones, de una historia humana que se repite pues desde tiempos inmemoriales. Pero cuando se habla de teatro feminista ya no parece que sea tan conocida ni tan clara la ubicación de este arte. Lo digo porque yo organicé la muestra de teatro feminista, la primera y la única, y no hice la segunda porque nadie me la pidió, el año 87, de 1900. Y cuando la traje, al final conseguí el concurso de diversas instituciones y entidades. En el Bellas Artes pude estrenar el monólogo que llevó Gemma Cuervo de Tres idiotas españolas, y el Teatro Carlos III del Escorial. También dispusimos del Centro Colón, del Centro Cultural Colón, y algunos teatros muy pequeños off. Pero me costó muchísimo, por eso empiezo por ahí, convencer a responsables distintos, ¿verdad? Responsables culturales, directores de teatro. Ah, sí, el que ahora se llama Valle Inclán, que entonces era el Centro de Teatro Alternativo o algo así. Era el Centro Nacional de Nuevas Tendencias. De Nuevas Tendencias. Bueno, pues a los directores de estos centros, instituciones, a los responsables municipales, con una labor ardua, convencerles de que podía existir un teatro feminista. En España, en aquel momento, parecía que nadie había oído, y que hoy poca cosa veo. Hay obras muy relevantes, precisamente han hecho una sobre la violencia contra la mujer, ha estado en el Español, me parece que ha estado con esta decadencia de nuestras obras, que solamente duran una semana o duran a veces un fin de semana, o se hacen los martes durante 2 meses. Pero pensar que el teatro, como todo arte, como decía Picasso, que un cuadro no era un objeto de adorno para colgar en la pared de un salón, sino un arma de ataque y combate. Y el teatro ha sido así siempre, aparte de representar las pasiones humanas, la historia de la humanidad y algunas fantasías que también abrigan algunos. Pero el teatro feminista ha tenido una larga trayectoria en otros países, porque al fin y al cabo el teatro siempre va a existir, siempre ha existido como representación de lo real, como denuncia de las situaciones que uno detesta, como expresión de sentimientos, de pasiones humanas, como situaciones reales. Y representa todo esto del 52% de la humanidad. Porque bueno, a veces oímos, ¿verdad? Lo oímos a menudo. El área de la mujer, la comisión de la mujer, la secretaría de la mujer. Somos una especialidad, ¿no? Podríamos también se hay que defender a las focas y a las ballenas, y hay que ocuparse de las plantas y las mujeres, ¿verdad? Y ya dejé, eso se convirtió en lo que ahora se llama un tuit, ¿no? Estas cosas modernas. Se llamó un tuit cuando dije que la mujer no era una secretaría, ni una comisión, ni un área, sino el 52% de la población. Pues bien, las pasiones, las necesidades, los dolores, la historia, la trayectoria de su vida individual y de su vida colectiva
se ha representado en el teatro de una manera periódica y continua en las obras de los grandes clásicos, pero como actuación militante a partir de mediados aproximadamente del siglo XIX en Estados Unidos, comienza a utilizar como herramienta de denuncia de las condiciones en que han vivido las mujeres y de problemas específicos y concretos. A mí me gustaría, cuando hablo de teatro en cualquier sitio, ¿vale?, pero en las universidades y tal, haberlo podido preparar, esto algún año podríamos intentarlo, porque el teatro hay que representarlo. Claro que hay que estudiarlo, que leerlo, que hablarlo, que discutirlo, pero sobre todo es representación. Entonces lo ideal es que hubiéramos podido representar alguna obra hoy, aunque fuera pequeña, corta, de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque pensar que el mundo, el universo, el extensísimo y grande universo de la mujer, se puede dedicar a algún personaje en algunas de las obras que escritas, dirigidas y actuadas por hombres siempre están representando fundamentalmente el mundo de los hombres. Ha habido incluso una denuncia, que es también parte de Estados Unidos, ya el cine, pero el teatro también, hablando de los pocos papeles femeninos que hay en las obras, tanto de teatro como de cine, en el papel banal, además, que muchos de estas actuaciones tienen, y la irrelevancia de las mujeres en nada menos que esas dos artes fundamentales que son el cine y el teatro. Pero todavía, y mucho menos, las obras escritas por mujeres. Y si habláramos ya de compañías dirigidas por mujeres, con todo lo que supone la dirección, la producción, etc., entonces, sobre todo en España, eso es irrelevante. Muchas compañeras, sobre todo de las últimas generaciones, lo han intentado por el camino de otra representación distinta, que es la performance, lo que llaman la performance, ¿no? Y esto sí que periódicamente se hace, y se hace en actos reivindicativos. En las manifestaciones del 8 de marzo, las del 25 de noviembre o en alguna otra actuación, bueno, muy pública y numerosa, se puede interrumpir de momento la marcha y se hace una performance, o sea, un pequeño gag, una pequeña representación de una escena normalmente muda o con acompañamiento de alguna música. Es muy poco, ¿no? Esto es un poco pobre, ¿no? Es un poco pobre. Yo querría desde aquí haceros a todas vosotras y vosotros, que sois activistas, estoy segura, del feminismo, un llamamiento para que se le diera al teatro feminista el papel que le tendría que corresponder, ¿no? Bueno, y además sería importante porque explicaría a mucha gente, los que no leen, poco a poco cine hay también de ello, y casi nada en los medios de comunicación habituales, la prensa, las revistas, de la explicación, ya ni siquiera podría decir la denuncia, la explicación, el retrato, ¿no? Esa fotografía del mundo de las mujeres. En un mundo en el que la violencia contra la mujer, como ha declarado la ONU, es el crimen encubierto más numeroso del mundo. Y donde las dificultades para salir adelante en la vida personal, en la vida profesional, con unas diferencias salariales enormes, con unas condiciones todavía de marginación y de represión que no son dignas del siglo XXI, que no lo son. Pero es imprescindible entonces que desde el movimiento feminista y desde el teatro, y los dos unidos, tuviéramos una continuidad en presentar ante el público, ante lo que se llama el público, esa escenificación de cada uno de los temas que estamos viviendo. Si hiciéramos, si pudiéramos, tuviéramos un equipo de investigación, el análisis de las obras de teatro, bueno, aunque solo fueran los últimos 20 años, que se han escrito o representado, podríamos coger también los clásicos, hay un siglo de oro bastante más feminista que lo que luego se va... bueno, en el siglo XIX también vamos a encontrar pues algunos meritorios autores que ante la situación de marginación de la mujer pues escriben obras importantes, ¿no? Como el Sí de las niñas, de quién es, a ver, Moratín. Eso, menos mal que os tengo. Bueno,
pues tener una investigación, como decía, alguna tesis doctoral. Eso aquí, en esta escuela, se podría hacer del papel que se le asigna a las mujeres, en los diversos papeles que se les dan, en el teatro que se ha escrito, pongamos, aunque nos limitáramos solo a España, que se ha escrito, bueno, pongamos los últimos 20 años, los últimos 40 años, realmente esta democracia de la que disfrutamos en el teatro ha situado tanto a las autoras como a los personajes femeninos el papel que tendrían que tener. Eran mucho más rompedores y de las niñas en el siglo XVIII que una obrita, que además es un diálogo nada más. Bueno, ahora tendríamos que hablar de la pobreza del teatro, ¿no? Sobre la violencia que estamos sufriendo todos los días, ¿no? Pero además, claro, como arma de ataque y defensa que decía Picasso, sería imprescindible que ese teatro feminista tuviera una presencia continua, tener teatros, aunque fueran off, que lo hicieran, tener más actrices, más directoras, más actores, con una cierta vocación, no diré total, porque el activismo es duro, os lo digo, es duro. Tú lo sabes que has leído algún libro mío. El activismo es duro, pero bueno, hombre, un poquito activistas sí que tenéis que ser. ¿Cómo no van a ser activistas, actores, escritores? ¿Qué es lo que se pretende? Bueno, aparte del público, aparte del éxito, absolutamente legítimo, que exige el subirse a un escenario, ¿verdad? Y someterse además a las críticas o al rechazo de los que te ven. Pero, ¿de verdad no pensáis que el teatro es el medio más idóneo, más cercano, más popular al mismo tiempo de difusión de mensajes, de diversos mensajes? Yo también, si hubiéramos podido preparar esto, que no lo hemos hecho tanto, tengo una serie de obras que no he publicado. Yo os he traído aquí, no os puedo regalar ninguna, ni siquiera dejarla porque no tengo ejemplares. No sé si en un almacén que tengo en una casa en la sierra encontraré más ejemplares, y los tengo. Tendré mucho gusto en que lo tengáis en la biblioteca de aquí, si tenéis biblioteca. Sí. Hay biblioteca, bueno. Y también hay escenario. Y también, dos. Y hasta un micrófono. Sí. Y hasta un micrófono. Bueno, pues estas son las publicadas. Las publicadas lo hicimos desde Vindicación Feminista. El teatro, naturalmente, es fundamentalmente representación, ¿no? Por lo tanto, hemos representado muchas que no están publicadas. Tengo varias, además cortas, de la última etapa, de esta última etapa. La última la estrené en Estados Unidos en diciembre del 15, ¿no? Sí, no estas navidades, las anteriores. Y bueno, pues estarían en papel, pero las tengo en el lápiz del ordenador, porque además no son difíciles de representar, dado que las dificultades económicas de nuestro teatro, sobre todo de nuestro teatro, llevan a hacer unas representaciones verdaderamente miserables, ¿no? Yo no sé si esta nueva escenografía o esta nueva visión, esta nueva imagen que se está imponiendo, bueno, hasta en la ópera, ¿no?, del minimalismo o el feísmo o como sea que se le llame, que consiste en que te ponen una caja negra, ¿verdad?, que es lo más elemental que ha habido siempre, y entonces eso es moderno, porque si le pusieras todo un escenario y unos trajes y un mobiliario, pues eso sería anticuado, sería kitsch. Lo que pasa es que lo primero es muy barato y lo segundo es muy caro, ¿no? En una conversación, una larga conversación con Jesús Campos, me une una larga amistad, pues discutíamos eso de reducir el teatro a la mínima expresión. Y os recuerdo que en uno de los festivales de otoño, cuando se hacían los festivales de otoño, en otoño, en Madrid, al ayuntamiento se le ocurrió traer a un señor, un actor inglés, que parece que era un genio, era absolutamente genial, y que venía él solo y nos contaba las obras de Shakespeare. Y nos las contaba. Steven Berg. ¿No lo visteis? Ah, sí, tú lo conoces. Yo no me acuerdo el nombre. ¿Tú te acuerdas de aquello? Sí, en la abadía. En la abadía. A mí me dejó completamente pasmada, ¿no? Este señor nos contó Hamlet, nos contó Macbeth, nos contó El sueño de una noche de verano. Corrió por el escenario, cantó, chilló, bailó, se tiró al suelo, sudó,
lo que queráis. Era realmente un esfuerzo merecedor de todo el aplauso. Pero la verdad, me dejó completamente desconcertada que nos trajeran en un festival, porque además, si esto lo hiciéramos, pues eso, con los poquísimos recursos que puede tener un grupo de aficionados, pero nos trajeron a este buen señor, que sí, que representa mucho. Tú me miras con una cara desconcertada. No. ¿Te gustó? A mí me gustó. Bueno, pues el señor gustaba, pero aquello no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que nos vengan y nos cuenten las obras de Shakespeare. Porque entonces, mira, podemos hacer un teatro baratísimo. Otro nos cuenta las de Lope y otro nos cuenta las de Quevedo y luego pues lo que sea, ¿no? Hombre, bueno, yo no sé, ahora tenemos otra línea de diálogo, ¿no? Otra línea de diálogo. Claro, el monólogo se ha impuesto. Ahora mismo, aquí en Español, cuando yo vivo muy cerca, he visto que estaban haciendo también otra. No me acuerdo el nombre, este es un minuto, pero es otro monólogo. Claro, ¿qué ha sucedido? Bueno, en España los recursos solo están para los que roban todos los días, ya sabemos, y se los llevan a Suiza y a Panamá. Eso es lo que pasa. El primer gasto que tenemos es este. El segundo, pagarle a los bancos lo que también nos ha robado. Y luego, si algo queda, y poca cosa, claro, es para el cine, que sí que es una producción carísima. Dicen que es carísima. Yo no he sido productor de teatro, sí, pero de cine no. Y la verdad no sé si corresponden los gastos extraordinarios que hacen. Pero bueno, sí, ciertamente, sobre todo cuando utilizan recursos especiales de estos dificilísimos. Total, que para el teatro solo queda miseria, ¿no? Si además el teatro es feminista, entonces ya es la rendición. Pero, de todos modos, y luchando porque ese teatro siga existiendo y porque esta escuela no sea ya superflua, ¿verdad? No valga la pena mantenerla, pues tendríamos que ser más conscientes y hago un llamamiento a la conciencia de las feministas, de las actrices, de los directores, de los productores, para que se potenciara este medio de cultura fundamental. Pero ahora estoy pensando que digo tonterías, porque ni los poderes ni sé qué parte de la sociedad quieren que haya cultura. Lo que tiene que haber pues es ese móvil que me he dejado, porque como lo odio me lo dejo cada día, y no sé, que juguemos al Pokémon, ¿no? Esto parece que es la cultura. En realidad, esto, que es una ironía, más bien un sarcasmo, corresponde a la estricta realidad. O sea, los poderes públicos, los poderes económicos, con la pasividad de nuestro pueblo, han permitido que se arrase la cultura. Yo estoy dando unos cursos, os traigo también otro folleto de propaganda, de los cursos de feminismo y política. Bueno, pues lo hemos hecho fundamentalmente en institutos, último curso de bachillerato y primeros de universidad. Y es patético, absolutamente patético, comprobar la incultura de nuestra escuela. Que no, tampoco es incultura, no está bien definido. Es una cultura determinada. O sea, se ha enseñado a los chicos y a las chicas en una dirección única. Esta mañana mismo, con una representante institucional que me decía, oh, es que la ciencia es el futuro, la ciencia, que quería decir la informática. Porque además hay que saber traducir este lenguaje nuevo, ¿no? El eufemismo del lenguaje. La ciencia es el futuro. Dice, bueno, las humanidades también, porque si no, acabaremos siendo todos robots, ¿verdad? Lo que pasa es que no sé quién fabricará los robots, o quizá fabricarán robots que fabriquen robots, ¿verdad? Y entonces pues ya está, se acabará. La humanidad se puede acabar. Seremos Fahrenheit 451, naturalmente, ya lo somos un poco, ¿no? La prueba está en los que estáis aquí, ¿no? Y viéndonos aquí, ¿verdad? Encontrándonos así, un grupo de amigos, bueno, yo no querría que de esta charla saliéramos muy deprimidos, pero al revés, deberíamos concitarnos, los conspiradores, ¿verdad? Volver a la conspiración. Tú no sé en qué punto de la conspiración te encontraste en la juventud, pero concitarnos
para, desde esta línea de trabajo, porque hay otras muchas, ¿verdad? Estoy en varias, pero desde esta línea de trabajo, decir, el teatro es fundamental para difundir la cultura, por supuesto, lo sabemos, para formar a nuestros jóvenes que están desinformados o mal formados, y para difundir el feminismo. Y todo eso es imprescindible. Todo eso es imprescindible. Bueno, yo escribía teatro antes que otra cosa. Ahora os voy a contar unas breves pinceladas de anécdotas personales. Tenía 12 años cuando escribí la primera obra de teatro. Yo tuve la suerte, a pesar de la época aquella, que como mi familia era de izquierdas, de una larga trayectoria de varias generaciones de luchadores, y a pesar, estamos hablando de los años, no quiero ni decirlo, pero estamos hablando de la negra etapa, de la primera etapa de la dictadura, de ninguna manera iban a consentir que fuera a parar a un colegio de monjas, que era lo inevitable, parecía lo inevitable. Había una escuela pública que por otro lado era fascista, donde tenías que cantar el Canto al Sol cada día cuando empezaban las clases, con lo cual tampoco era una buena opción. En Barcelona, que es donde yo soy y donde me he criado, hubo una proliferación, yo no sé si en Madrid, a lo mejor y en otras ciudades también, una proliferación de academias privadas. Eran academias privadas, eran unos tugurios, bueno, con poquísimos medios, que unos cuantos comerciantes, dado el espíritu mercantil de los catalanes, con mucha iniciativa, pusieron enseguida. Pero yo creo que esto proliferó en todas partes porque los maestros republicanos represaliados, los que no habían asesinado, no estaban en la cárcel, no se habían exiliado, que andaban por ahí muertos de hambre y escondiéndose, tuvieron un abrigo en esas academias. Y aunque todos no eran, porque teníamos varios curas, pero de todos modos tuve la suerte de tener algunos de ellos. Y desde luego el director y organizador y el que montó el negocio, pues venía de esa escuela. Teníamos misas o teníamos fiestas religiosas de cuando en cuando porque había que cumplir, y sobre todo, claro, había que cumplir, como en aquella época todos los resistentes, a veces con más fidelidad que otros para que nos sospecharan y para que no se nos cayera encima entonces una represión o el cierre de la academia. Pero yo os cuento esto porque en aquella academia yo tuve la experiencia con otras compañeras. Éramos chicos y chicas, pero tampoco podíamos estar juntos, eso estaba prohibido. Pero eran dos pisos, entonces en un piso estaban las chicas y en otro los chicos. Y ciertas materias, las que tenían menos profesorado disponible, matemáticas, física y química, algunos idiomas, dábamos las clases juntos. Bueno, todo esto era muy excepcional en esa época. Incluso hoy el 50% de las plazas escolares está en manos de la Iglesia. Y lo conseguimos. Y a partir de los 12 años, 11, 12 años, entre con 11 años en aquella, nos entrenaban para dar una conferencia, bueno, incluso antes, la de antes. Yo tenía 11 años, 11 o 12. Nos incitaban, nos explicaban, nos obligaban incluso a escribir alguna cosa. Luego hicimos teatro, luego nos llevaron ya con 14 o 15 años, ya fui protagonista de algunas obras horrorosas de Vitalaza, y espero que aquí ya nos enseñen, pero que bueno, eran representativas de un teatro machista y casposo del siglo XIX, pero por lo menos nos entrenaban, por un lado, a aprenderse papeles de memoria, a recitarlos, a enfrentarse a un público. Y ahora veo a muchos muchachos en estas clases que estoy dando, y sobre todo chicas, que no se atreven a hablar en público. Luego me cogen en el pasillo y me hacen las preguntas en el pasillo, porque en la sala no se han atrevido a levantar la mano y hacer preguntas. Bueno, pues uno de los trabajos de esos 12 años que os cuento fue escribir una obra de teatro. Y no sé dónde anda, eso ya sería más difícil de encontrar. Y bueno, pues pergeñé unas escenas de la escuela, de la misma academia, con un argumento, claro, un argumento, ¿verdad? Cómo se creía que un chico pues había cometido una falta y no era verdad y no sé qué. Eso es un entrenamiento estupendo. Yo no sé, yo creo que hoy no se hace en la escuela ni en la escuela pública, por lo que yo pregunto, por lo que voy preguntando.
Bueno, pues mi madre era actriz de teatro, mi padre, el escritor César Falcón, que fue muy conocido, hoy desaparecido totalmente de la memoria, ¿verdad?, de la bibliografía española, llevaron adelante el teatro proletario. Ahora parece que alguna revista o alguna recuperación desde la Asociación de Autores de Teatro o desde alguna cosa así se quiere recuperar aquel teatro militante. Aquel teatro que además se opuso, o se enfrentó, o rivalizó con el que fue tan renombrado, el que todo el mundo recuerda, de La Barraca de García Lorca, que era un teatro pequeño burgués, ¿no?, liberal, avanzado, etcétera, pero que no era el teatro militante que ya en toda Europa, y sobre todo después de la Revolución Soviética, invadía los escenarios del mundo. Y entonces ellos, mi padre César Falcón, mi madre que era la primera actriz, Enriqueta O'Neill, intentaron montar una cosa parecida al teatro de Mayakovsky, trajeron sus obras aquí, se representaron las primeras obras, además vanguardistas de entreguerras, aquel teatro tan bueno, imaginativo y rompedor, ¿no?, y revolucionario. Y bueno, en esa escuela, pues pequeñísima, que era la de mi familia, me fui formando. Y además de escribir esa pequeña obra, luego continué, de modo que lo que quedó luego olvidado en el imaginario de todo el mundo, pues yo soy abogada y además escribo artículos, ¿no? Y sobre todo, voy a debates de televisión, porque eso es lo único que vale la pena. Si uno no sale en televisión no existe, ¿no? Pero en realidad lo que más he escrito en número de obras ha sido teatro. Y luego pues las hemos representado. Hicimos un teatro en el Club de Indicación Feminista de Barcelona, amparado y financiado por el Partido Feminista, y durante varios años en un local pequeño que teníamos, pero las fuimos representando. Y en realidad yo creía que iba a ser un inicio, ¿no?, un pistoletazo de salida de difundir eso. Y luego, como os digo, el 87 monté en Madrid el Festival de Teatro Feminista y trajimos bastantes obras, tuvimos varios teatros a la vez durante más de un mes ininterrumpidamente, entre el Bellas Artes, el Centro Cultural de la Villa, que entonces era el de Nuevas Tendencias o algo así. La Olimpia. Sí, y unas representaciones se hicieron también en Carlos III del Escorial. Bueno, pero esto es las fallas de Valencia, ¿no? Es un fuego que luce mucho, pues unas cuantas horas, ¿no? Pues unos cuantos días o en un año, en una ocasión. Realmente no ha sido propiciado, ni financiado, ni apoyado, ni reclamado, que esa es mi protesta fundamental, ni reclamado por las mujeres que debían haberlo hecho, por el mundo feminista. Bueno, España está como está, ¿no? Luego, si queréis, hablar de otras cuestiones que nos llevan a esto. Pero las vocaciones son las vocaciones, ¿no?, o las adicciones, o los vicios. Y yo seguí escribiendo teatro. Donde he tenido más acogida ha sido en Estados Unidos. En Puerto Rico, allí hemos llevado todas estas obras que están aquí publicadas y otras tal. Y además, el último año, que es esta es además muy divertida, si hubiera voluntarias y voluntarios, que algunos hombres necesitamos también, se podría poner en escena en alguna ocasión, ¿no? Y yo quería, veo que además lo sabéis todo, de modo que poco os puedo explicar porque estoy en el templo del saber pero yo quería, ay Dios mío, qué letra más pequeña, quería leeros una escena, ¿verdad? Es una obra corta, pero tiene 3 cuadros y solamente iba a leeros una escena para explicar, esta es una de las obras que más hemos representado, para explicar cómo de una manera tan sencilla, tampoco necesita un montaje extraordinario, y directa y didáctica, se puede hacer un teatro militante, ¿no? Y bueno, conocemos las obras de Brecht, por supuesto, y algunas de las compañeras que ahora ya también están haciendo. Si quieres, lo leo yo y tú lo comentas luego.
No, pero lo que podríamos hacerlo es leerlo los dos. Ah, bueno. Porque eso sería bastante más... Que son dos personajes. Aquí, cada cuadro tiene 2 o 3 personajes, de modo que como uno es de hombre, te corresponde a ti. Vale, pues me ha tocado. No es muy simpático el personaje, pero tú eres actor, interpretando. Me gustan los malos. Mira, hay una frase de Stanislavski que es: cuando hagas al malo, búscale el lado bueno. No, hombre, entonces saldrá un churro. Entonces saldrá un malo delincuente, saldrá un malo bondadoso. Un malo con problemas de conciencia. Tú harás un Ricardo III, que de todas maneras pues era un buen chico, ¿no? No, eso no me parece buen consejo. Bueno, esta es una de las primeras, o quizá no sé si la primera, es antigua, que escribí de denuncia de la violencia contra la mujer, ¿no? Cuando la escribí, es sarcástica, la mayor parte de las obras estas, pues introduzco el humor, el sarcasmo, la ironía, una crítica burlona de situaciones muy trágicas, porque me parece, bueno, me sale así, pero además me parece muy eficaz, ¿no? Pero esta obra tiene pues 40 años, o 35 años como poco. Y pasaron muchas cosas luego, ¿no? Y hemos vivido todas las transformaciones democráticas y el avance y el estado del bienestar y el no sé qué. Y cuando la he repasado últimamente pensé, pues no han pasado 35 años, yo soy mucho más joven y esto está absolutamente vigente, lo que no tiene ninguna gracia. Se titula Calle, pague y no moleste, señora. Son 3 escenas. Pero vamos a leer la primera, a ver cómo nos sale. Personajes: el inspector, de media edad, vestido tradicionalmente, traje, camisa y corbata, pelo corto, fumón puro, un sello de oro en la mano y las uñas de los meñiques muy largas. Magda, una mujer de media edad, vestida con un traje feo y anticuado, zapatos bajos, peinado de peluquería barata, manos de fregar, lleva un ojo morado, arañazos en la cara y un brazo en cabestrillo. Se expresa mal y siempre está a punto de llorar. El subinspector, también lo eras tú. Más joven que el inspector, vestido igual que este, si puede ser el mismo traje y color, camisa y corbata idénticas. Es una representación clarísima de que son iguales, ¿no? Este es el primer cuadro. Comisaría de policía. Un estrado muy alto, exageradamente alto, donde se halla la mesa del inspector de policía. Siguiendo además aquellas estéticas, esto el Teatro Rajatabla de Venezuela, de Caracas, no sé si lo habéis visto, que es espléndido cómo se monta, pues tiene esas representaciones tan claras. ¿Te acuerdas cuando aparecen con zancos? Sí. Una barandilla separa el estrado del resto de la habitación. Mesa, silla, máquina de escribir, con la silla y mesa involca. Es la estética de la época, pero yo creo que se podría mantener el día de hoy perfectamente porque representa exactamente una situación igual, ¿no? Un Cristo encima de la mesa. Retratos de Alfonso XIII, Primo de Rivera, Franco y Juan Carlos I en las paredes. Todavía estaba el viejo, el Carlos estaba vigente, ¿eh? Se puede poner, ahora se puede poner, al Felipe VI se le puede poner. Papeles encima de la mesa, pero pocos y en blanco. El suelo sucio, colillas en los ceniceros, nada más. Escena primera. Se levanta el telón y el inspector está sentado en el estrado. Una radio de transistores que tiene encima de la mesa retransmite un partido de fútbol. Fuma puro y se limpia las uñas con un palillo. Magda entra en la habitación. Está muy asustada y vacila antes de hablar. No se atreve a levantar la voz y se acerca a trompicones hasta el estrado. Este, con la mesa, le queda casi a la altura de la cara. Magda, muy asustada. Buenos días. El inspector no la oye. Se retransmite en ese momento un gol. El inspector ríe y se frota las manos, aplaude entusiasmado. Después sigue limpiándose las uñas con satisfacción. Magda, un poco más alto. Buenos días. El inspector levanta la vista y mira con sorpresa y desconfianza a la mujer. ¿Qué hace usted aquí? El policía de la puerta me dijo que pasara. ¿Para qué? Para presentar una denuncia. ¿Una denuncia? ¿Aquí? ¿Hoy? Sí. Bueno, pero ¿por qué? ¿Usted es policía? Naturalmente. ¿Qué cree que hago aquí si no?
El inspector vuelve a olvidar a Magda. Se limpia las uñas satisfecho prestando toda su atención al programa de radio. Magda da un paso hacia la mesa, mira hacia arriba para llamar la atención del policía. No sabe qué hacer. Por fin, como el inspector no se da por aludido, insiste. Mi marido me ha pegado. El inspector la mira con asombro, deja el palillo y se inclina sobre la mesa para mirarla mejor. ¿Y a mí qué? Quería presentar denuncia. ¿Denuncia? Será posible. No tiene usted nada mejor que hacer que venir aquí a presentar denuncia porque su marido le ha pegado un domingo por la tarde mientras se retransmite el partido de fútbol. Me ha hecho mucho daño, me ha roto el brazo y me ha echado de casa. Dice que no me volverá a dejar entrar. Dice que va a meter a los niños en un asilo para que no le molesten más. El inspector la miraba con sorpresa y distracción como si escuchara un cuento. Hasta parece interesado por el relato. Baja un momento el tono de la radio y pregunta. ¿Por qué? Dice que ya no me quiere, que no le gusto. Dice que los niños y yo le molestamos, que hacemos mucho ruido y que no le dejamos oír el partido. El inspector da un respingo al oír esto y pone expresión feroz. ¿Y eso es verdad? Bueno, a veces sí, claro. Los niños son pequeños, juegan y chillan y yo no puedo. La Magda sigue hablando sin que se la oiga. La radio está más fuerte, se oyen los gritos del campo de fútbol. El inspector a gritos y muy enfadado. Y todavía usted querrá denunciarlo. Un pobre hombre cansado de trabajar que regresa a su casa para disfrutar con el inocente recreo de escuchar el partido de fútbol y final de la Copa además. Y competición contra el Madrid en su propio campo. Y se encuentra con una mujer llorona, unos niños gritones que no le dejan oír con tranquilidad. Pero si es para mataros a todos. Poco le ha hecho. Magda se echa a llorar bajito. Escena segunda. Entra el subinspector alterado. Subinspector. Inspector, han atracado el banco Requejo, aquí mismo. Los atracadores están dentro. Han herido al cajero y tienen 20 rehenes. El inspector baja nuevamente el tono de la radio mientras bufa, se retuerce en el asiento y se mesa los cabellos. Malditos sean todos los terroristas, masones, mafiosos, etarras, macarras, maricones y chorizos. La radio grita en ese momento otro gol. El inspector está rojo de ira. Grita inarticuladamente sin pronunciar palabra. Magda llora. El subinspector asiente con la cabeza comprensivo de la actitud de su superior. Inspector. Que vayan todos. Números. Números. Inspector, subinspector, oficiales. Inspector, no tenemos más que 2 números y están de huelga en la comisaría. Inspector, pues llama a los feos que apenas tienen trabajo, a ver si se ganan los emolumentos extras que cobran. Y yo aquí rendido a trabajar y solo, sin ayuda y sin pagas extras. El subinspector asiente y sale corriendo por el lateral izquierdo por donde ha entrado. Al pasar le da un golpe a Magda en el brazo herido. Magda da un grito de dolor. El inspector la mira nuevamente porque no se acordaba de ella. Vaya por Dios, ¿todavía está usted aquí? ¿No se ha dado cuenta de los graves problemas que tenemos aquí? La seguridad de la patria está en peligro. Y usted llorando por un bofetón de más o de menos. Nosotros arriesgándonos la vida por usted y otros como usted para defenderles de criminales, terroristas, chorizos, maricas y demás ralia. Y su pobre marido, reventado de trabajar, sin poder disfrutar del partido. Ay, hace ademán con la mano de perdón y olvido mientras le señala la puerta. Ande, váyase de una vez y por esta se lo perdono, pero que no se repita. Magda sale llorando, apretándose el brazo por el lateral izquierda por donde ha salido el subinspector. El inspector sube el tono de la radio, enciende otro puro, vuelve a limpiarse las uñas con sonrisa de satisfacción. Se oyen los gritos del campo al marcar otro gol. Bueno,
pensaréis que es muy burdo, ¿no? Que es una situación pues, propia del año 78 o 80 cuando la escribí. Pues este 15 de agosto pasado, del año 16, y me acuerdo del día porque teníamos reunión además de la comisión ejecutiva del partido, una mujer se presenta en la comisaría de la Guardia Civil de Pollensa, un pueblo de Mallorca, y dice a las 11 o las 12 de la noche, dice que su marido la ha amenazado de muerte, que la ha maltratado, que no sabe qué hacer. Y le dicen, pues búsquese un abogado y presente una demanda de divorcio mañana o cuando pueda. Y a las 6 de la mañana la asesina. De modo que todavía me quedé corta, porque claro, el epílogo de esta escena tenía que ser que al volver a casa la matara. Esta es una de las escenas, hay más, no sé si queréis que os las lea. De que seáis muy aguantadoras, ¿no? El momento de salir de la escena de Magda, entra Margarita, que casi tropieza con Magda cuando ésta salía. Se miran y se saludan tímidamente. Margarita entra decidida. Buenos días. Cae un telón rápido. El cuadro segundo es el despacho del abogado. La mesa es muy alta. Se procurará poner un escalón detrás para que se siente el abogado. Un sillón delante de la mesa que quedará muy bajito. El sillón es pequeño también, de modo que Margarita tiene que sentarse con las piernas encogidas. Un Cristo colgando detrás de la mesa. Un retrato de San Raimundo de Peñafort en la pared. San Raimundo de Peñafort es el patrón de los abogados. Nada más. De los abogados. El abogado. Dice usted que quiere divorciarse. ¿Y puede saberse por qué? El tono del abogado indica, educadamente, que le parece una pretensión inaceptable. Margarita, mi marido se ha ido de casa con su secretaria, ¿le parece poco? Abogado juega entrelazando y separando los dedos continuamente. Sonríe comprensivo, con acento de superioridad que no abandona nunca. Veamos, veamos. Puede ser mucho, puede ser poco. ¿A dónde se han ido? A Mallorca. A pasar unos días de vacaciones. Se hospedan en el Hotel Central. Tengo el número de la habitación y el del teléfono. Rebusca en su bolso hasta que encuentra unos papeles que le alarga el abogado. Este ni los mira ni los coge. Bueno, abogado, no es mucho. Bien mirado. ¿Y hacen vida marital? ¿Están inscritos en el registro del hotel como marido y mujer? Margarita niega con la cabeza y se guarda el papel. No. Se hospedan en habitaciones separadas con sus propios nombres. Fingen que solo son jefe y secretaria. El abogado sonríe triunfalmente. ¡Uy, malo, muy malo! No existen pruebas fehacientes de adulterio. Adulteri probatum de venese. ¿Comprende? Antes Margarita intenta interrumpirle, pero él hace un gesto en la mano para detenerla y continúa hablando con la misma prosopopeya. En tiempos de Alfonso X el Sabio, el gran jurista, las pruebas del fuego y del agua y las ordalías del aceite hirviendo probaban el pecado. Sistemas poco democráticos, es cierto, pero eficaces a veces. A partir del Código Napoleónico, el adulterio comprobatum est, siempre que un testigo presencial preste testimonio en tal sentido, bajo juramento indubitado de que haya habido ayuntamiento carnal. Pero entendamos, nuevo gesto para detener a Margarita que quiere hablar, el ayuntamiento que se precisa para la existencia de un cierto y probado adulterio es el coito perfecto, es decir, la introducción del pene en la vagina con emisión del esperma en una eyaculación completa. Entendamos que la comprobación de tal emisión no se precisa presentar inmediata y ocularmente, basando los signos externos suficientes, como la sábana recién manchada, o la inspección médica de la vagina de la mujer, si se ha encontrado en la cama la pareja, desnudos y abrazados eróticamente. Pero dígame, ¿cómo puede usted presentar semejantes pruebas ni aun indicios de tal cosa? Margarita vacila, ha perdido parte de su seguridad. Parece hacerse más pequeña a medida que transcurre la escena. Carraspea y dice en voz más baja, por supuesto, eso es imposible. Pero mi marido sale con esa señorita desde hace 2 años. Van a todas partes juntos, incluso cogidos del brazo. Le ha regalado incluso el anillo de brillante de pedida que me regalaron sus padres antes de casarnos, que me ha quitado del joyero sin darme explicaciones. Y he visto las facturas de los hoteles y de los restaurantes donde van, que se las paga la empresa como gastos de trabajo. También tiene alquilado un apartamento donde van juntos al terminar el trabajo y los vecinos los han visto entrar y salir.
El abogado más seguro que nunca. Indicios, suposiciones, Ello hubiese bastado en el tribunal eclesiástico para tramitar una separación por sospechas de adulterio. Pero hoy, querida señora, en que se ha despreciado ingratamente a la jurisdicción eclesiástica y hemos tenido que caer en el juzgado civil, donde no se tienen en cuenta los sentimientos humanos ni la moral cristiana, solamente podemos aportar pruebas fehacientes, indubitadas, para proceder a una separación. Margarita, que empieza a desesperarse. Además, se ha ido de casa con ella. No piensa volver en un mes que se ha tomado de vacaciones. Y me ha dejado sola con los niños en el piso de Barcelona y sin un duro. Ayer me cortaron la luz por falta de pago. Eso es abandono de familia y además malicioso. El abogado la mira con expresión severa, inclinándose por encima de la mesa. ¿Y usted cómo sabe cuál es el abandono malicioso del hogar? Margarita un poco asustada. Lo he mirado en el Código Penal. Me compré uno. El abogado ceñudo y enfadado. Usted quiere saber mucho, ¿eh? Entonces, ¿para qué viene a molestar a un profesional que conoce mucho mejor que usted los matices, los detalles jurídicos que forman el perfecto entramado de los cuerpos legales que rigen el estatus civil de los ciudadanos? Usted se compra un código penal y cree que ya sabe leyes. ¿Por qué no pone entonces la placa en la puerta y se pone a dar consejos a los demás? ¿Será posible? Usted quiere saber las leyes que le afectan, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué estamos los abogados? Deberían prohibir vender códigos a los profanos. ¿Usted no sabe tampoco que no puede pedirse el divorcio así como así? Claro, pero se compra un código y ya lo sabe todo. Pues no, señora. Es preciso antes iniciar un procedimiento de disolución del matrimonio, que así se llama en términos exactos el divorcio. Proceder a tramitar un expediente de separación y solamente después del transcurso de un año desde el momento de iniciado puede solicitarse el divorcio. Y ahora dígame, querida señora, ¿sabe que ha de probarse fehacientemente tal cosa? ¿Que debe denunciarse previamente a la presentación de la demanda de separación? Margarita alertada, ya lo sé, ya lo he intentado, estuve esta mañana en la comisaría. ¿Y qué pasó? No me quisieron tomar la denuncia. El comisario dijo que era una tontería, que ya bien salía mi marido y que mientras tanto aprovechara para limpiar la casa y hacerle una buena comida, que volvería muy cansado. Con un suspiro de alivio el abogado. Acertado consejo. Las penas delante de un buen estofado siempre son buenas. Y si usted atiende su casa con devoción y se dedica a reconquistar a su esposo, no dude que él volverá a usted como debe. Margarita se ha levantado y sigilosamente en puntillas y procurándole levantar la cabeza para que el abogado no la vea, se dirige a la salida. El abogado casi sin moverse. A la salida no se olvide de pagar a mi secretaria la visita. Bueno, ¿termino? En escena un antelón que tiene dibujado una puerta. Al lado de la puerta un auricular de teléfono. Un timbre con un teléfono y una rejilla como el contestador automático de las porterías. Un buzón a mano derecha visible, nada más. María sale a escena por el lateral izquierdo. Se dirige a la puerta del telón. María vacila, pero luego descubre el timbre y el contestador y llama. Una voz de hombre dentro. ¿Quién es? María con la boca pegada a la rejilla. Soy María Sánchez, tengo hora con el psiquiatra. Un momento. Un segundo después. Voz, deposite 5.000 pesetas en el buzón. María vacila primero, pero después lentamente saca el dinero del bolso y mete los billetes en el buzón. Estos son aspirados como con una aspiradora y la tapa del buzón cae. Cuando lo representábamos se oía ¿no? Está bien, descuelgue el teléfono y marque el número 3. María vacila primero, después obedece, descuelga el auricular y luego marca el número 3. El teléfono está muy alto, tiene que ponerse de puntillas para llegar. Voz de hombre, diga. Soy María Sánchez, tengo hora con el psiquiatra. Voz, bien, dígame. María está cada vez más desconcertada. La voz repite, dígame. María se decide, pues, necesito una entrevista. Me siento muy deprimida. ¿Por qué? Mi amante me ha abandonado. ¿Su amante o su marido? Mi amante, él está casado. Esas relaciones irregulares demuestran
demuestran que usted es una mujer inmadura que no ha superado aún la fase oral. Él me dijo que se separaría y se iría a vivir conmigo. Usted necesita protección. Ha identificado a ese hombre en la figura de su padre. Está usted fijada en la fase infantil. No ha superado el complejo de Edipo y busca realizar el amor hacia su padre en la persona de su amante. María, no sé, él siempre estaba quejándose de que su mujer no le comprendía. Yo lo cuidaba y lo mimaba, porque siempre decía que le hacía falta cariño, que nadie le atendía como yo. Complejo de Yocasta, instinto materno no satisfecho. Usted desea tener hijos. Ahora no, porque él tiene varios y tiene que mantener a su esposa y a ellos. Siempre estaba escaso de dinero. Yo tenía que pagarme mi parte de los gastos. ¿Por qué le ha dejado? Está muy incómoda, no llega al teléfono y tiene las piernas cansadas de estar de puntillas. No me ha dado ninguna explicación. Se baja y ya no llega al teléfono. Sigue hablando sin acercarse al auricular. Está ensimismada en sus recuerdos. Creo que sale con otra. Me despidió con una carta breve y se llevó el anillo de brillantes que me había regalado. Me di cuenta cuando se había ido. Me lo quitó del joyero. Y las llaves del apartamento que me sacó del bolso sin que me diera cuenta tampoco. No hubiera podido creerlo nunca. Y en la carta me dice que deje el apartamento igual que lo encontré, sin más explicación. Voz, no la oigo, hable en el micrófono, subiéndose nuevamente en puntillas y alcanzando el auricular. No lo sé, me ha abandonado. Tiene usted un carácter dominante. Para él se ha convertido en otra Medea. Usted quiere ser su madre y dominarle. Tragarle de nuevo para que vuelva al útero materno. Ahí está. No, se oye la señal de terminar la comunicación en el teléfono. Se terminó el tiempo, vuelva el jueves que viene. María mira el teléfono sin comprender nada, lo cuelga y da un paso hacia la puerta de la cabina. En ese momento llega Magda, se miran las dos y María la deja pasar hacia la puerta. Entra en escena Margarita, que se dirige a la puerta y llama. Telón. Bueno, esto tiene unos anacronismos para el día de hoy, que es el procedimiento de divorcio que le dice el abogado, que era la primera ley de divorcio que se aprueba, y lo que nos costó, que exigía condiciones como esta, ¿no? Primero tienes que presentar la separación, esperas un año, y si no hay sentencia, que muchas veces no la había, de todos modos ya puedes pedir el divorcio, con pruebas que había que presentar. Esto ya, bueno, pues conseguimos al cabo de 20 años, después de 20 años más, que se cambiara, ¿no? El divorcio se puede ya pedir, no hace falta probatorios. Pero en cuanto al comportamiento de los personajes, del poder, ¿no? El poder representado por el guardia civil o el policía, el abogado y el psiquiatra, pues es lo mismo, es lo mismo. Cualquiera de las compañeras que están ahora en tantos grupos de denuncia y de protesta, e incluso que han hecho huelga de hambre, como sabemos en la Puerta del Sol este último diciembre, pueden contar esto y cosas peores. Y luego, ya entrando en la modernidad, tengo las obras sobre la violencia, es una concatenación de obras, ¿no? Está también la denuncia en los términos de ahora, ¿verdad? Ahora tendríamos un ordenador y estarían consultando los datos, lo que es una tontería, porque como sabéis, los sistemas informáticos de las 17 autonomías de que se compone nuestro reino tienen sistemas informáticos distintos y no conectan. Entonces, el que apalea a una en Cataluña puede apalear a otra en Murcia y luego seguir con la de Castilla, porque aunque pongan busca y captura, pues no van a conectar. Al final, lo que se tiene que hacer es que el policía, si es que va a seguirle la pista al maltratador, pues a través de un sistema informático aquí en Madrid, estuvimos con el secretario de Estado de Seguridad y su equipo. Este personaje ha dicho ahora que se va a otro lado, tengo que seguirle la pista, a ver a dónde va. Pero estuvimos con él toda una tarde porque había montado un sistema de internet, de estos virtuales, desde Madrid, que conecta las 4 policías, sabéis que tenemos 4 cuerpos de policías, de fuerzas de seguridad del Estado, que es como se llaman, y además en las 17 autonomías.
Nos tuvo una tarde muy entretenida, fue una obra de teatro impresionante. Todo un panel, toda una pared como aquella, con unas conexiones que se le encendían y que se apagaban y que cambiaban. Era muy complicado. Una compañera, que es una de estas firmes y tal, estuvo tomando notas toda la tarde. No sé si después se podría aclarar con aquello. Porque las cuatro fuerzas de seguridad del Estado, la Guardia Civil, la Policía Nacional, las policías autonómicas y la Policía Municipal. Y hay que conectar a las 4, en las 17 autonomías, a través de un sistema informático que está en Madrid, que tiene 6 personas que son las que lo tramitan. Mientras tanto, naturalmente comprenderéis que los delincuentes corren por todas las ciudades españolas y van a donde quieren. También han montado un sistema de protección, que es una pulserita electrónica, que se ata allí, primero se ataba a la muñeca del maltratador y enseguida que salía pues se la desmontaba y ya estaba. Entonces estuvimos otros no sé cuántos meses o años reclamando que la pulsera la llevara ella, que fuera ella la que apretara el botón de urgencia. Eso también motivó otra discusión en el seno del movimiento. Yo no sé si este es un fenómeno español, esto de estar discutiéndolo todo continuamente, porque estuvimos discutiendo también interminablemente si no era humillante que la pulsera la llevara ella, porque parecía que era un signo, un símbolo. Bueno, siempre se la podía tapar un poco con la manga, por lo menos en invierno. Pero cuando en alguna ocasión pues habían apretado el botón conecta con como veis todo es teatro, conecta con un despacho, con un espacio donde se enciende una lucecita. Entonces hay un personaje allí mirando las lucecitas. Como eso no sucede más que de cuando en cuando, pues supongo que tendrá la vista completamente desconcertada, ¿no? Pero si se ha ido al lavabo en aquel momento, pues tampoco ve la lucecita inmediatamente. La lucecita sigue funcionando hasta que se la apaga. Entonces mira la lucecita, mira de dónde viene la llamada y llama, si hay alguien en el entorno de la posible víctima, que acuda. Y cuando acude, pues recoger el cadáver, ¿no? Bueno, este es el sistema actual. Como veis, podemos hacer otra obra de teatro con el sistema actual, que no es tan rancio, tan casposo, tan atrasado, tan anticuado como este, con el resultado de que no teníamos estadísticas en aquellos años, no teníamos nada, ¿no? Yo publiqué el primer reportaje, documento, con los datos que tenía en Vindicación Feminista el año 76. El primer número salió en julio, esto me parece que fue ya en agosto o septiembre del 76, publicamos. Y no me hizo caso nadie. En un momento, en el 76, imagináis, o habéis leído, porque no tenéis edad para haberlo vivido, pero imagináis que estaba hirviendo el país en aquella transición, por otro lado modélica y benéfica que tuvimos, y se hablaba del divorcio sobre todo, que era el punto capital en el que la sociedad española iba a destruirse, iba a acabar la familia, íbamos a abandonar los hijos, íbamos a perder toda moral, toda relación humana. Pero de la violencia no afectaba nada. Nos ha costado 40 años que se vaya publicando y que incluso estas escenas, que eran tan rompedoras en aquel momento, nos parezcan habituales porque ya las han denunciado. Pero no teníamos estadísticas. De todos modos, de las investigaciones de aquel momento, y la comparación con lo que está sucediendo ahora, tenemos la seguridad de que ahora asesinan más. Que apareen más no porque es más o menos lo normal, ¿no? Como el libro aquel de Lorente que dice: mi marido me pega lo normal. Pues, pero el crimen ya, ¿verdad? La última explosión de la rabia y por lo tanto que lleva al asesinato se produce con más frecuencia ahora, en los últimos años. Y suponemos, en las investigaciones, las que podemos hacer sin medios, pero seguimos tantos grupos, tantas implicadas en ello, que ha sido el avance, el empuje que el feminismo ha tenido para que tantas mujeres pretendan encontrar la libertad, ¿no? Si miráis, si alguien quiere seguir con detalle el tema,
podéis ver cómo la mayoría de los asesinatos se cometen cuando se está divorciando, cuando se ha divorciado, cuando presenta la separación o cuando ha amenazado con hacerlo, ¿no? Bueno, de todos modos, como veis, la lucha continúa, la batalla continúa. Y la batalla tendría que continuar a través del teatro también. Naturalmente, en todos los aspectos político y social y de presencia pública estamos siempre. Pero lo encuentro, la manifestación de esta lucha y de esta presencia pública la encuentro muy débil en el teatro en España, muy débil. Seguro, claro, que no tenemos medios y eso siempre pues, es una dificultad, pero en uno de los reportajes que se publicaron eran los años, claro, era la República, sí, entre el 31 y el 33, del Teatro Proletario de mi padre se publican unas crónicas, he visto algunas reproducciones de algún periódico, explicaban cómo ellos encontraron un almacén, no sé si era un almacén de granos o una vaquería, un local abandonado, lo rehabilitaron, lo pintaron, se les veía allí, y vi a mi madre subida a una escalera pintando las paredes, pusieron el escenario, se hacían los trajes y luego hicieron la gira por toda España, hicieron la gira con las obras fundamentales, una de ellas la de mi tía Carlota O'Neill, que era Al Rojo. Era la denuncia de cómo trabajaban las costureras de la época, en unos sótanos sin ventilación, aspirando el polvo de la tela y muriendo de tuberculosis prematuramente. Cosa que está pasando todos los días en el tercer mundo, como vimos que se había caído el techo de un almacén donde estaban las mujeres cosiendo en Bangladesh y había matado a más de 1000. Esto se ha cumplido ahora, hace unos días se ha cumplido el 4º o el 5º aniversario. Bueno, pues cuando existía ese espíritu militante, cuando se sabía que no íbamos a tener subvenciones y que no nos iban a dejar locales de teatro, de exposición oficiales, había unos cuantos activistas, pero bastantes, que cogían una vaquería abandonada, un local, ocupaban una vaquería abandonada o un local cualquiera, lo pintaban, lo adecuaban, hacían un estrado y representaban ante el público, a veces atónito, esas escenas de la vida real desde la perspectiva crítica que tiene que tener un teatro militante, ¿no? Poesía para el pueblo, poesía necesaria, ¿no? Pues yo diría teatro para nuestras mujeres y nuestros hombres, teatro feminista imprescindible para estar en la primera fila, en el primer escenario, en el estrado, para denunciar tantas miserias como están padeciendo las mujeres, de las que el feminismo es su portavoz. Muchas gracias.